Buenas noches. Como cada semana, os dejo un pequeño vídeo comentando algunos de los valores de la lista Blast. No sin antes quería empezar un poco explicando los dos valores que comentamos en el grupo el viernes, ¿no? Que realmente, bueno, uno dio muy buen resultado y el otro, aunque era muy similar, bueno, ya desde los primeros minutos de sesión vimos, ¿no? Vimos que no iba a funcionar. Y vamos a intentar explicar el porqué. Vale, el primero de ellos, ATPC, bueno, que es el que realmente funcionó, ¿no? Llegando a hacer creo que un 120%, cuando llegaba a esta zona de aquí, y de ahí se diluyó, ¿no? ¿Por qué era interesante? Bueno, era interesante primero porque en semanal ya teníamos una etapa uno y haciendo lo que sería el acunamiento, ¿vale? Con lo cual, interesante, ¿no? Y en diario porque, bueno, teníamos un hueco que realmente, bueno, abría eliminando los máximos de los últimos 6 7 días. ¿Vale? Lo cual en horario iba a ser el inicio de una etapa 2 y que además era una apertura justo por encima, con grande, era una apertura justo por encima de la media de 200 plana, ¿vale? Y por encima de su primera zona de resistencia, con lo cual, en principio, era un hueco interesante para seguir y que lo normal es que tuviera recorrido, ¿vale? ¿Cómo era la forma de operarlo? Bueno, pues bajamos a un marco temporal menor, 2 minutos, 5 minutos, por ejemplo, y ahí buscamos el patrón de compra uno, ¿no? Este primer patrón de compra uno, pues súper interesante, ¿no? También por encima media 200 plana, con lo cual, entrada aquí y estos aquí abajo, ¿no? Recuerdo que durante la sesión Carlos preguntaba que si se podía buscar patrón en marcos temporales menores, ¿no? Bueno, realmente cuando vemos que ha funcionado, pues evidentemente, ¿no? Cada patrón de entrada es un momento óptimo de incorporarnos. Y de hecho, bueno, lo preguntó justamente en este punto y aquí nos dio un nuevo patrón que también tuvo muy buen recorrido, ¿vale? Con lo cual este es un valor que desde el principio se veía que iba a funcionar. Por contra, ponemos el siguiente, que también arrancó bien, pero el siguiente era este. Ponemos el estructura habitual, diario y semanal, ¿vale? ¿Por qué este no llegó a funcionar? Bueno, muy sencillo. En semanal estaba algo más retrasado, ¿no? Todavía una etapa 4, ¿vale? Todavía una etapa 4, aunque ya había hecho un spike potentísimo la semana anterior, pero realmente, ¿no? Una media de 20 todavía bajista y el precio por debajo, ¿vale? Bueno, aún así podría haberse marcado otro spike como el de la semana pasada, ¿no? Y aunque siguiera en etapa 4. ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, al diario sí que estaba dando un patrón de entrada en diario, porque bueno, el hueco abría aquí arriba, con lo cual era un patrón de compra uno, ¿no? Era un patrón de compra uno por encima de la media de 20, bueno, en una etapa 2 ya, este marco temporal, ¿vale? Pero si nos bajamos a un marco temporal menor, ponemos en horario, ya vemos cómo desde primera mano eh, había que identificar que este hueco no iba a ser interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aunque abrió bien, abrió por encima de su zona de resistencia, pero automáticamente se vino abajo, ¿no? Dejándonos lo que llamamos un fallo de patrón de ruptura y que la consecuencia natural de estos fallos de patrones de ruptura suele ser la vuelta a la zona de soporte mayor, bueno, justamente lo que estaría haciendo, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, eh, este valor, si lo vemos en 5 minutos, ya desde el principio se veía de que realmente no iba a funcionar, ¿vale? El hueco fue bueno, porque abrió por encima de resistencia, pero automáticamente los primeros 5 minutos ya nos dejó una gran vela sólida. Con lo cual ya sabemos que este patrón de compra uno primero no lo cogemos, ¿vale? De hecho, incluso llegó a perder la zona de media 200, ¿vale? Ya sabéis que nos gusta siempre que se quede por encima. Con lo cual este ya era un valor que aunque el hueco fue interesante de inicio, pero ya el propio desarrollo, los primeros 5 minutos nos daba pistas de que no iba a funcionar. ¿Vale? Y sobre todo cuando acaba la primera media hora, que es la vela horaria, si vemos que ha finalizado por debajo de su zona de resistencia previa, pues tenemos un fallo de patrón de ruptura y la consecuencia es, ¿no? La vuelta a la zona de soporte mayor, ¿no? Que es justamente lo que acabó haciendo, ¿no? Al final de la sesión, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante que veáis, os fijéis en esos pequeños detalles que en los primeros 15 minutos casi que nos lo suelen dejar, ¿no? Claro, y saber, bueno, qué hueco puede ser interesante y qué hueco no, ¿vale? Bueno, una vez visto esto, vamos a analizar 4 o 5 valores que me parecen que pueden estar interesantes para esta semana, ¿no? El primero de ellos es este QS, ¿vale? En semanal.
teníamos una etapa 4 que parece que podría estar finalizando, ¿vale? Con este fallo de patrón de venta uno que nos estaría dejando esta semana sobre la media de 200 plana. En principio todavía etapa 4, ¿vale? Pero bueno, es un valor que puede tener movimiento interesante y más con una perspectiva no ya de operación intradía, sino bueno, de buscar un pequeño lote, de buscar posicionarnos para más operativa swing, ¿no? Porque bueno, tiene un potencial bastante interesante. Sobre todo si confirma, ¿no? Este fin de etapa 4, que simplemente esa confirmación ya sería un 20% y lo lógico, la etapa 2 la tendríamos por encima de los 11,93, que estaríamos hablando de un 50% a precios actuales, ¿vale? Y en diario, bueno, diario igualmente, ¿no? La etapa 4 muy rápida, es la que nos ha dejado una estructura de doble mínimo, ¿vale? Porque este mínimo será el mínimo relevante probablemente el martes, y un arranque de inhalación muy potente con un hueco y con una bottom tail, ¿no? Que incluso ha hecho que la media de 20 se acabe girando. Con lo cual, lo normal es que, bueno, quizás le cuesta a lo mejor algunos días, pero lo normal es que eso se acabe reestructurando y, bueno, que venga a buscar esta zona, ¿no? De los 9,65, que es cuando confirmaríamos el fallo de patrón de venta uno en semanal, ¿no? Y la confirmación de la etapa uno y posterior etapa 2, con lo cual, en diario, bueno, pues tendríamos un recorrido bastante interesante, bueno, podríamos cogerlo en un momento óptimo. Realmente este valor, cuando realmente sea interesante, es cuando consiga saltar por encima de la media de 200 plana, ¿no? Bueno, y por encima de la zona 9,65. Sería el momento óptimo, ¿no? Para buscar. Al mismo tiempo estaría confirmando el fin de esta etapa 4, etapa uno, incluso, bueno, el arranque, ¿no? Hacia la etapa 2, ¿vale? El siguiente que me parece interesante es este, RoboEye, bueno, en semanal. Ya tenemos una etapa 1, ¿vale? Etapa 4 que finalizó, bueno, con este doble mínimo. Desde ahí un arranque con una gran vela sólida, lo cual nos sugiere de que el siguiente patrón de venta uno pueda dar fallo, que justamente, ¿no? Ese fallo lo que parece que quisiera estar iniciando ahora, ya con varios cierres por encima de la media de 20, bueno, por lo cual es interesante cuanto menos para vigilar, ¿no? Porque si arrancara simplemente con que se venga a su zona del máximo relevante previo, pues estaríamos hablando de un 200%, ¿vale? Y sería simplemente confirmar el escenario de etapa uno en este marco temporal. Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario, aquí hemos tenido una mini etapa 4, ¿no? Realmente aquí, etapa 4, con este mínimo, ¿no? Se pierde este mínimo de aquí y este de aquí, etapa 4, y parece que el arranque del viernes, ¿vale? Quisiera iniciar lo que sería la etapa uno, ¿no? Ya un primer cierre por encima de la media de 20, que incluso podríamos tener conceptos de medias que se juntan pero no se cortan. Con lo cual, valor interesante, ¿no? Por encima del 39, bueno, y para los más avanzados, si acaso, por encima de los 3,16, ¿no? El máximo relevante previo, que es cuando confirmaría la etapa uno, ¿vale? Por arriba, bueno, primera zona objetivo, la del hueco aquí, en torno a los 5,40 y luego bueno, la zona que hemos comentado aquí, de los 9,20, ¿no? Con lo cual, un valor muy interesante para vigilar, quizás no para el lunes, pero sí para lo largo de la semana. Eh, Venga, vamos al siguiente. Este lo comentamos la semana pasada, igual, muy similar a este anterior, en semanal. Ya hizo un spike potentísimo, ¿no? Que se fue desde los 2 hasta los 20, ¿vale? Un por 10 en 2 semanas. Y parece, ¿no? Primer patrón de compra uno que nos hizo aquí y luego parece que quiere reestructurarse por encima de la media de 200, ¿no? Con lo cual, vale, un valor para vigilar muy de cerca. En diario, pues en diario tenemos una etapa 2 con subidas del tren y dando un nuevo patrón de compra uno tras retest el pasado viernes, ¿vale? Con lo cual, un valor también interesante, ¿no? Sobre todo por encima de la zona de los 10,25, ¿vale? Y por último, el último que también lo comentamos la semana pasada, también muy parecido al anterior, es Logo Technologies, en semanal. Bueno, en semanal ya tenemos una etapa uno, incluso una etapa 2, ¿no? Porque ya, bueno, esto de aquí va a ser el máximo relevante, habiendo superado, bueno, todos los máximos anteriores, ¿no? Media de 20 alcista, media 40 alcista y reestructurándose ahí, ¿no? Con lo cual, interesante por encima de los 0,85. Y si nos vamos al diario, pues igual, ¿no? Etapa 2, vías del tren y haciéndonos lo que llamamos un hueco en V, ¿vale? Hueco en V con este primer spike que nos hizo, realmente lo ha corregido, pero sin perder la estructura de etapa 2. Con
lo cual, valor interesante por encima de 0,85, porque lo lógico sería que intentara, ¿no? Un movimiento a la zona de 1,40 a 1,50, estaríamos hablando en torno a un 80-90%. ¿Vale? Bueno, pues poco más por mi parte. Espero que haya resultado interesante y nada, vamos comentando durante la semana. Un saludo.